Eh, Buenas tardes, compañeros y compañeras. Este trabajo se titula Hacia una pedagogía intercultural en la institución educativa Resguardo NASA de Cierro de Tijeras, articulando saber ancestral y educación escolar. El trabajo es presentado por Fabián Alexander Osorio Carmona y Laura Sofía Fernández Cerón. En la Universidad, Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Educación, Maestría en Educación e Interculturalidad, octubre de 2025. Como equipo buscamos promover una educación que respete y valore los saberes ancestrales del pueblo nasa, integrándolos a la escuela. Pueblo nasa. Los nasa o paes son un pueblo indígena que habita el departamento del Cauca, en la zona andina del suroccidente de Colombia. Los municipios con mayor población nasa son Toribío, Páez y Caldono. Además del Cauca, hay algunas comunidades nasa en los departamentos del Valle del Cauca, Putumayo, Tolima, Huila, Caquetá y Meta. El proyecto propone fortalecer la educación intercultural en el resguardo NASA del Cierro de Tijeras, articulando el conocimiento ancestral NASA con los procesos pedagógicos. La institución educativa intercultural técnico agropecuario SAT Niinix Dixi, sede Unión Olivares. La institución educativa está ubicada en el resguardo indígena NASA de Cerro de Tijeras, en Suárez, Cauca. Representa un espacio donde convergen dos mundos de conocimiento, el académico y el ancestral. Este trabajo busca reflexionar sobre la articulación entre el currículo escolar y los saberes ancestrales del pueblo nasa, comprendiendo cómo la escuela se convierte en un escenario de diálogo intercultural. Más que identificar carencias, el propósito es reconocer las formas en las que la cultura y la educación se entrelazan y cómo ese vínculo puede fortalecerse para responder a las realidades del territorio. Planteamiento del problema. En los contextos indígenas, la educación intercultural tiene el reto de conectar los contenidos escolares con los saberes propios de la comunidad. En el resguardo de Cerro de Tijeras, este proceso es parte fundamental de la vida educativa, pero aún se requiere analizar cómo el currículo institucional refleja los valores, conocimientos y prácticas culturales del pueblo nasa. Por ello, se plantea la necesidad de revisar la articulación entre el currículo escolar y los saberes ancestrales, comprendiendo cómo esta relación fortalece la identidad, la pertenencia y la formación integral de los estudiantes. Justificación. Es fundamental para esta investigación promover un modelo pedagógico intercultural que respete y valore la identidad cultural de la comunidad nasa. Estudios publicados en revistas confiables evidencian que la incorporación de saberes tradicionales en los procesos educativos no solo fortalece la cultura indígena, sino que también mejora el desempeño académico y la autoestima de los jóvenes. Además, investigaciones resaltan que la valoración de los conocimientos ancestrales contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas y a la preservación del patrimonio cultural, aspectos esenciales para garantizar los derechos culturales de las comunidades indígenas. Por ello, este tipo de investigación resulta clave para orientar políticas educativas que promuevan la interculturalidad y el fortalecimiento de identidades culturales. Al promover un mayor reconocimiento y valoración de sus deberes ancestrales, fortaleciendo su identidad cultural y fomentando una educación más inclusiva y respetuosa, esta investigación contribuirá a sensibilizar sobre todo la importancia de la interculturalidad en los procesos educativos, sirviendo como ejemplo para otras comunidades indígenas en Cauca y en el país. Pregunta e investigación. Para este trabajo nos hemos hecho la siguiente pregunta de investigación. ¿Existe articulación entre el currículo escolar de la institución educativa intercultural técnico agropecuaria SAIC, sede Unión Oliveras,
y los saberes ancestrales del pueblo Nasa presentes en el resguardo indígena Cerro Tijeras. Objetivos. Como objetivo general tenemos que debemos analizar la articulación entre el currículo escolar y los saberes ancestrales del pueblo Nasa en la institución educativa técnico-agropecuaria SAIC, sede Unión Oliveras. Como objetivos específicos tenemos las manifestaciones culturales, identificar las manifestaciones culturales y saberes ancestrales presentados en la vida escolar, describir cómo los docentes, estudiantes y sabedores perciben la relación entre el currículo y la cultura, reconocer estrategias pedagógicas que promuevan el diálogo de saberes, promover acciones que fortalezcan la educación intercultural desde la comunidad. Marco teórico y conceptual. Dentro del marco teórico y conceptual hemos propuesto algunas definiciones que nos ayudan a comprender más el proyecto investigativo. Dentro de estas definiciones tenemos educación intercultural. Busca el diálogo entre diferentes formas de conocimiento, promoviendo el respeto, la equidad cultural. El currículo y el territorio. El currículo no debe ser un esquema fijo, sino un proceso vívido que refleje las realidades del entorno. Saberes ancestrales incluyen conocimientos agrícolas, lingüísticos, espirituales y comunitarios que orienten la vida del pueblo nasa. La educación en este sentido se convierte en un puente entre la escuela y el territorio, entre la palabra del maestro y la sabiduría del mayor. Metodología. Tipo de estudio. El tipo de estudio es cualitativo con enfoque etnográfico. Población: docentes, estudiantes, padres de familia y sabedores del resguardo. Técnicas de recolección: observación participante, entrevistas y revisión documental del currículo institucional. Propósito: comprender las dinámicas educativas y culturales que evidencian la articulación entre el currículo y los saberes ancestrales. El análisis se orienta hacia la interpretación de significados y prácticas dentro del contexto educativo NASA. Árbol de problemas. Nuestro árbol de problemas se basa en un problema central, que es la desarticulación entre el currículo escolar formal y los saberes ancestrales del pueblo nasa en el proceso formativo. Las posibles causas son tecnología y recursos. La escasez de materiales educativos bilingües y culturalmente pertinentes que incorporen la lengua nasa y los saberes locales. También la capacitación docente, ya que es insuficiente la capacitación docente en didácticas bilingües e interculturales para la enseñanza de contenidos curriculares a través de la lengua indígena. Temporalidad y ritmos. El predominio del tiempo escolar formal sobre los ritmos culturales del territorio, ciclos de siembra, cosecha, ritualidad, se dificultan por la pertinencia del aprendizaje. Participación comunitaria. La baja participación efectiva de la comunidad y los saberes tradicionales en la construcción y toma de decisiones del currículo escolar. ¿Cuáles serían los efectos? Los efectos serían la identidad y la lengua. El debilitamiento de la identidad cultural y lingüística nace en los estudiantes al no ver reflejada su cosmovisión en el aula. La comprensión. La dificultad de los estudiantes para retener y comprender conceptos curriculares al no ser enseñados a través de experiencias concretas dentro de su territorio. La pertinencia. La percepción de relevancia o falta de significado del proceso educativo formal por parte de la comunidad y los estudiantes. El rol de la escuela. Es un riesgo en el que la escuela incumpla su responsabilidad histórica de contribuir a la construcción de territorios educativos justos y sostenibles. Conclusiones. La Escuela de Resguardo del Cerro de Tijeras es un escenario donde los saberes ancestrales y el conocimiento académico se encuentran constantemente. Existe una base sólida de educación intercultural, pero es necesario seguir fortaleciendo los vínculos entre el currículo, el territorio y la cultura.
Este estudio propone una mirada reflexiva y propositiva orientada a reconocer las experiencias locales como parte esencial de la formación educativa. La educación intercultural no solo preserva la identidad NASA, sino que también transforma la escuela en un espacio de resistencia, diálogo y vida comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias.